Hay algo extraño en la forma en que últimamente los hombres consumen cine. No buscan héroes ni villanos, buscan espejos, hombres solitarios y reservados cuya mirada transmite una inquietud interna, como Travis Bickle conduciendo sin rumbo por una ciudad en decadencia, Patrick Bateman quitándose la máscara para encontrar solo vacío, o un oficinista que se inventa una versión mejorada de sí mismo y descubre en la violencia la única forma de sentir algo. Tyler Durden no existe, pero su filosofía ha calado en millones de hombres que ven en él un escape, un propósito, un ideal distorsionado de libertad. No son ídolos ni modelos a seguir, pero en la cabeza de miles de hombres resuena la frase literalmente yo. Internet convirtió a estos personajes en símbolos de la masculinidad solitaria, hombres en guerra con el mundo y consigo mismos, tipos que no encajan, que no encuentran un lugar en una sociedad que los ignora o los desprecia. Pero este arquetipo es más viejo que cualquier tendencia de Internet. Ha estado en los films noir, en los westerns, en cada historia sobre individuos que cargan con el peso de existir, pero hay algo distinto cuando lo traemos a este lado del mundo. En el cine peruano, la soledad no es estética ni cinematográfica. No hay neones reflejándose en el parabrisas, ni parece haber espacio para la estilización ni el romanticismo del aislamiento. El sufrimiento y la soledad parece ser una constante en este cine, en el que todo hace indicar que no es el resultado de una decisión, sino de una estructura que deja a muchos hombres a la deriva. No son figuras de culto con frases icónicas ni carisma enigmático. Son tipos atrapados en una realidad que los consume, en una ciudad que les es cruel, a su vez también atrapados entre el deber y el fracaso, entre la violencia y la desesperanza, tipos que alguna vez quisieron ser alguien pero se quedaron en el intento, y hoy hablaré de ellos. Días de Santiago nos presenta a un excombatiente del conflicto del Cenepa, que regresa a Lima cargando consigo no solo el peso de la violencia vivida, sino también de la imposibilidad de reinsertarse en una sociedad que nunca estuvo preparada para recibirlo de vuelta. La ciudad que encuentra es hostil, indiferente, no lo recibe con una cálida bienvenida ni consuelo. En contraparte se refleja las calles grises, los buses llenos y la cotidianidad de la informalidad. Santiago quiere hacer las cosas bien, quiere estudiar, trabajar, aportar, pero en cada intento se topa con una barrera invisible que lo empuja de vuelta a los márgenes. Y por si fuera poco, la inestabilidad familiar se hace presente. Sus pensamientos lo consumen, sus recuerdos lo atormentan. A lo largo de la película vemos cómo su aislamiento se transforma en frustración, en rabia contenida. Su soledad no es solo un vacío emocional, es un peso que lo va hundiendo lentamente. Una prueba más de que no tiene un lugar en el mundo al que ha vuelto. A su vez, la soledad de Santiago no es simplemente la ausencia de compañía, sino la capacidad de conectarse con los demás. No sabe cómo expresar lo que siente, cómo pedir ayuda o comunicarse sin que su propia rigidez lo traicione. Ejemplo claro en las escenas en las que su familia está ahí pero no le entienden, incluso en los momentos en los que intenta acercarse a su mujer. Lo hace con torpeza, con una mezcla de necesidad y agresión que termina alejándolo aún más, y las pocas personas con las que interactúa lo ven como alguien extraño, como un tipo que no encaja. Lo más desgarrador de Días de Santiago es que no ofrece una salida, se evidencia que no hay una lección que aprender, no hay un camino a seguir. La película simplemente nos muestra lo que significa estar solo en un país que no da segundas oportunidades. Santiago Román es un hombre que podría haber sido cualquiera, un rostro más en la multitud de personas que intentan encajar sin éxito. Y esa es quizá la idea más aterradora, que su historia no es excepcional, sino demasiado común. Santiago Román es el literal Imi peruano por antonomasia. Más allá de que sea perfecto para el meme, encarna con una cruel honestidad la experiencia de miles de hombres que caminan por las mismas calles sin que nadie los vea. Por eso, cuando muchos jóvenes lo ven y dicen literalmente yo, no es por moda ni por ironía, es porque reconocen en él una parte de sí mismos, esa sensación de no pertenecer a ningún lado, de esforzarse por encajar en una realidad que parece diseñada para excluirte. La frustración, la tristeza, la rabia, todo eso que Santiago arrastra también lo sienten ellos.
Vitín, el joven soldado de la boca del lobo, es un reflejo distinto de la soledad masculina en el cine peruano. A diferencia de Santiago Román, quien ya carga con heridas invisibles desde el inicio, Vitín comienza su camino con fe en el sistema, creyendo que el ejército le ofrecerá un propósito y que la guerra será su prueba para convertirse en un verdadero hombre, pero esa ilusión no tarda en romperse. Desde su llegada a Chuspi, el pueblo aislado donde se desarrolla la historia, Vitín se enfrenta a un ambiente que los va desgastando lentamente. Al principio mantiene algo de fe, pero el entorno hostil, el desprecio de sus superiores y la brutalidad cotidiana empiezan a cambiarlo. Vitín, como otros personajes de la soledad cinematográfica, enfrenta un entorno que aplasta cualquier noción de justicia o moralidad, pero a diferencia de los arquetipos extranjeros, donde el aislamiento a veces se viste de cierta épica, aquí la caída de Vitín no tiene romanticismo. Un personaje clave en su transformación es el sargento Iván Roca. Bajo su mando, Vitín no aprende a ser fuerte ni a defender ideales, sino a callar y obedecer. Roca no le enseña a ser fuerte, sino a dejar de sentir. Y es que en ese mundo, tener dudas o dejarte llevar por las emociones es un error que puede costarte la vida. A medida que la violencia se vuelve rutina, Vitín empieza a perderse. Los actos brutales que presencia y en los que se ve obligado a participar borran cualquier resto de lo que fue, dejando atrás lo poco que quedaba de su inocencia. Cada abuso y cada injusticia lo empujan más hacia el vacío. La escena final donde juega la ruleta rusa resume todo su dolor. No lo hace para hacerse el valiente ni como una protesta, sino es la evidencia de que ya no queda nada dentro de él que quiera resistir. Y su escape, más que un intento de buscar un futuro, es la reacción instintiva de alguien que ya no puede soportar el peso de lo que se ha convertido. Así pues, su tragedia no necesita un desenlace espectacular. Su simple desaparición es el final lógico para alguien a quien la guerra despojó incluso de la posibilidad de tener un destino. Al observar el recorrido de Vitín, entendemos que su historia no solo habla del horror de la guerra, sino también del abandono emocional que sufren los jóvenes arrojados a conflictos que ni siquiera comprenden del todo. Vitín no pierde porque el enemigo sea más fuerte, sino porque su propia estructura, la que se suponía que debía formarlo y protegerlo, lo destruye desde dentro. Y es la violencia sistemática, la indiferencia y la deshumanización la que termina de borrarlo. Su pérdida final es el símbolo de una juventud a la que se le negó incluso el derecho de soñar. En ese sentido, La boca del lobo no nos ofrece un final cerrado ni reconfortante, sino que nos deja casi como Vitín, suspendidos en la nada. Alfonso llega a la redacción del Clamor con la idea de que su paso por el periodismo sensacionalista será solo una etapa breve antes de convertirse en el escritor que sueña ser. Admira a Vargas Llosa, pero lo que encuentra es otra realidad y sobre todo un jefe, Saúl Faúndez. Es él quien le enseña que la ética es un lujo y que en este oficio los escrúpulos se pierden. Como otros personajes de este arquetipo, Alfonso es arrojado a un mundo que lo despoja poco a poco de sus ideales. Así pues, la estructura de Tinta Roja sigue un arco de corrupción moral, pues Alfonso no abraza el sensacionalismo desde el inicio. Su transformación es progresiva. Al principio desprecia la forma en que Faúndez manipula el dolor ajeno para vender periódicos. Sin embargo, a medida que se acostumbra a la dinámica, la adrenalina de conseguir la primicia y el pequeño poder que eso le da empiezan a seducirlo. Sin proponérselo, comienza a disfrutar de lo que antes despreciaba. En ese sentido, su viaje recuerda mucho al de Louis Bloom en Nightcrawler. Ambos comienzan como forasteros, extrañados por la brutalidad del sistema, pero con el tiempo descubren que no solo pueden adaptarse, sino también prosperar. La diferencia entre ambos es que Alfonso, pese a todo, conserva una parte de su humanidad. Bloom, en cambio, es todo lo contrario. Saúl Faúndez, interpretado con maestría por Gianfranco Obrero, se convierte en una especie de figura paterna para Alfonso. Es directo y pragmático, pero también un mentor que a su retorcida manera le ofrece un sentido de pertenencia. Mientras tanto, Escalona y Van Gogh, los otros miembros del equipo, refuerzan esa misma idea. En este oficio no se sobrevive teniendo principios, sino aprendiendo a reír, a resistir, a beber para olvidar y seguir adelante. Alfonso aprende rápido de ello. El cigarro en la boca, el vaso en la mano, los ojos que ya no se sorprenden. Todo en él empieza a reflejar que ya no es el muchacho soñador que entró pensando en novelas. Es otro, alguien capaz de narrar tragedias ajenas con una frialdad necesaria para no quebrarse. Al final, Tinta Roja me dejó con una pregunta. ¿Vale la pena perder una parte de uno mismo solo para pertenecer? Cuando Lombardi, en la escena final, intenta redimir al personaje con un giro moralista, la sensación es que ya es demasiado tarde. Alfonso puede dar un paso atrás momentáneamente, pero el sistema ya lo ha moldeado, pues el joven que despreciaba el morbo ya ha aprendido a vivir de él. En la serie Misterio se despliega una historia de pasión, tragedia y melancolía, en la que solo me centraré en tres figuras protagonistas que funcionan como espejos del desamparo de un país.
En este relato, cada protagonista recorre su propia senda, marcada por la autodestrucción, el abandono y en algunos casos una redención. No se trata solo de una serie sobre barras bravas, es también un retrato generacional que expone las heridas abiertas de la masculinidad popular limeña, atravesada por la violencia estructural y la falta de oportunidades. Percy, alias Misterio, comienza como un joven apasionado por universitario de deportes, encontrando en la barra brava un refugio y un propósito. A medida que se sumerge en este universo, pasa de ser un hincha más a convertirse en una figura temida, respetada y casi mitificada. Pero ese respeto tiene un precio. Misterio se va consumiendo lentamente entre el alcohol, otras sustancias y la paranoia. Su necesidad de reconocimiento, de ser alguien dentro de un entorno hostil, lo arrastra hacia el punto de no retorno. La muerte de Caradura, su amigo más cercano, marca el punto de quiebre. En una escena final cargada de simbolismo, Misterio propone jugar a la ruleta rusa con sus compañeros, sellando así su destino. Caradura, interpretado por Aldo Miyashiro, es quizá el personaje más carismático de la serie. Hábil para sortear las dificultades del día a día con humor y astucia, representa una masculinidad más flexible y menos rígida. En los últimos episodios, Caradura toma distancia de la violencia. Junto a Nene apuesta por una vida distinta, ponen un negocio, empiezan a estudiar, intentan salir del círculo destructivo, pero la realidad los alcanza. En un bar, unos tipos lo confunden con Misterio y muere a manos de hinchas rivales. Justo cuando había decidido cambiar, el entorno lo devora. Ese final nos recuerda que en ciertos contextos no basta con tener voluntad para transformar la vida. Las condiciones sociales, los vínculos pasados, los rencores arrastrados también determinan el destino. El Nene, en cambio, encarna una posibilidad mínima pero real de redención. Mientras otros personajes caen o se diluyen en la violencia, él elige otra vida. Junto a Caradura se embarca en un pequeño negocio y decide estudiar, dar el salto hacia lo normal, hacia la vida civil que tanto parece rechazar el mundo de la barra. El final de la serie, con la muerte de Caradura y la ruleta rusa en la que Misterio se convierte en leyenda, solo queda la melancolía de una historia que se repite en la voz en off de Chacal. El narrador se convierte en el último testigo de una generación perdida. Cuando visita la tumba de Misterio, su diálogo final es una forma de cierre emocional y nostálgico, pero también un reconocimiento de que todos esos personajes fueron parte de una época, de un tipo de masculinidad herida, desorientada y muchas veces autodestructiva. Para mí, Misterio no solo es una serie sobre barras bravas, es también una representación de un conjunto de memorias dolorosas, donde la vida diaria se mezcla con la tragedia. La sociedad peruana, históricamente marcada por jerarquías y estructuras familiares tradicionales, exige que el hombre cumpla con roles específicos. Desde niños, muchos hombres peruanos aprenden que deben ser fuertes, que no pueden darse el lujo de mostrar debilidad. Crecen escuchando frases como el hombre no llora o tienes que ser macho, como si sentir miedo, tristeza o dolor fuera un defecto. Ya en la adultez, la expectativa de ser el sostén de la familia y de mantener una imagen de fortaleza se acentúa, generando una presión constante que con el tiempo alimenta la sensación de soledad. Aquellos que no pueden cumplir con estos estándares se ven marginados, no tanto por la falta de compañía, sino por la imposibilidad de compartir abiertamente sus sentimientos. El alcohol, por su parte, se convierte en un escape ante esta frustración. En un país donde el 35% de la población tiene un problema con el alcohol, no estamos hablando solo de una cultura de celebración, sino de un mecanismo de evasión ante la soledad y las presiones impuestas por la sociedad. La imagen del hombre con una chela en la mano es recurrente en la cultura popular y muestra cómo en lugar de buscar apoyo emocional, muchos optan por adormecer su soledad. Esto se evidencia en las reuniones familiares o entre amigos, donde el alcohol es el pretexto para abrirse emocionalmente, para abrazarse, llorar o recordar sin miedo a ser tildados de débiles. Esta dinámica no desaparece con la edad. De hecho, empeora. Muchos hombres peruanos pasan su juventud centrados en su rol de proveedor y dejan de lado sus relaciones personales. Se casan, tienen hijos y trabajan, pero rara vez cultivan lazos emocionales profundos y esto se refleja en sus relaciones de pareja. En el Perú, muchos hombres crecen sin aprender a expresar sus emociones más allá de la ira o la indiferencia. Esta falta de herramientas emocionales no solo los afecta a ellos, sino también a sus parejas, que muchas veces terminan sintiéndose como espectadoras de una relación donde el cariño se expresa rara vez con palabras o gestos afectivos. Luego están aquellos que nunca logran establecer una relación duradera, hombres que por diversas razones como la falta de habilidades sociales, miedo al rechazo o incapacidad de manejar el afecto, terminan alejándose del amor antes de siquiera intentarlo.
En una sociedad donde el éxito de un hombre todavía se mide por su capacidad de proveer y no por su capacidad de conectar, los populares TikToks donde se preguntan mujeres en la calle sobre los estándares económicos que debe tener un hombre para salir con ellas, refuerzan esta idea. Aunque muchas veces exagerados para generar interacción, estos videos reflejan una realidad innegable. El éxito financiero sigue siendo una vara de medición para la masculinidad. Si no ganas suficiente, si no tienes estabilidad económica, automáticamente quedas descartado, no importa si eres emocionalmente inteligente o si eres fiel. Y aunque obviamente hay mujeres que no piensan así, la existencia misma de estos contenidos reafirma la presión social sobre los hombres para definir su valía a través de su billetera. Cuando envejecen y dejan de ser útiles bajo la lógica del hombre de la casa, muchos se encuentran nuevamente solos. La imagen del anciano sentado en un parque, sin familia que lo busque o amigos con quienes compartir, es un reflejo de cómo la sociedad ha tratado la masculinidad. Eres útil mientras produces y desechable cuando ya no puedes hacerlo. Es imposible no pensar en la película Wiña y Pacha. Sus personajes principales encarnan de manera dolorosa esa masculinidad que ha sido desechada. Wilka, el anciano andino que alguna vez fue el sostén de su hogar, vive en el abandono, aferrado a una fe ciega en el retorno de su hijo, mientras la realidad lo condena a la soledad y al olvido. Ya no puede producir, ya no es útil en términos sociales y por ello el mundo, incluso su propia sangre, lo ha dejado atrás. Si en el cine hollywoodense el arquetipo de literalmente yo se proyectan frustraciones distantes y existencias idealizadas, en el cine de nuestro país no hay más que la dura crudeza de una realidad que conocemos demasiado bien. Aquí la imagen de este arquetipo no se esconde detrás de bandas sonoras épicas ni encuadres cuidadosamente diseñados. Al contrario, se revela en la imperfección de cada calle, en el eco de voces olvidadas y en una lucha diaria por encontrar un lugar en medio de la brecha. Personajes como Santiago, Vitín, Caradura y tantos otros son rostros que conocemos. Son recuerdos de alguien que conocimos, de un amigo que se perdió en el camino o de un familiar que intentó escapar. Son cicatrices vivas de un sistema que dejó de escuchar, de una sociedad que ha aprendido a ignorar su propio dolor. En estas historias se percibe la melancolía de un país dividido, donde la violencia y el abandono no son temores abstractos, sino verdades palpables. Dicen que el cine es el espejo de una sociedad, entonces el cine peruano es como un vidrio roto, en el que la imagen se encuentra fragmentada y que a su vez muestra todas las brechas que nunca terminarán de cerrarse. Y quizá por eso nos pesa e identificamos tanto con ellos, porque sabemos que al final no se trata solo de una película, sino es la vida misma del peruano con todas sus fisuras.